Pero hoy habló Cristina en otro tono, vimos una Cristina distinta de la que habíamos visto hace un mes y medio. Otro tono en el sentido de que claramente sabe que de acá a octubre tiene que decir otras cosas, pero fundamentalmente, si me preguntan por qué habló de otra manera, bueno, habló de otra manera por las cosas que pasaron en el país. Habló de otra manera porque desde la última vez que habló Cristina hasta hoy el país cambió. Es decir, hay claramente dos liderazgos muy fuertes en la Argentina, que son los de Mauricio Macri y los de Cristina Fernández, y hoy, el discurso de hoy de Cristina Fernández fue en respuesta a lo que hizo Macri desde el 13 de agosto. Todo lo que dijo Cristina. Incluso Cristina empezó hablando de lo que venimos hablando nosotros acá hace 2 semanas. ¿Qué pasó el día de la elección? Porque está bien que Unidad Ciudadana no quiso seguir peleando cada una de las mesas que dio 0 votos, dijo no demos esta discusión, total la cosa es en octubre, pero dijo claramente que desconfiaba, que por primera vez de la vuelta a la democracia, desconfiaba de la elección que había ocurrido, que pide intervenir y tener acceso al software para que en octubre no le roben los votos. Habló de Maldonado, habló del autoritarismo, de lo que se está viniendo y del peligro que hay en Argentina de que Macri se quede con algo así como la suma del poder público. Digo, empezó con la elección, empezó diciendo, miren, para octubre yo quiero ver el software, porque ya nos robaron una vez, a ver si nos roban de nuevo, ¿sí? Escuchemos esta primera parte de Cristina. Para octubre vamos a reiterar todos los pedidos que hemos efectuado ante la justicia electoral y que la mayoría de ellos, por lo menos los más importantes, no fueron otorgados. ¿Qué es lo que queremos? Y lo dejo aquí formalmente planteado desde la oposición. Queremos poder acceder a una auditoría del software en el cual ingresan los datos. Porque ahora, después de ver todo lo que pasó este domingo 13, me doy cuenta por qué, con tanto ahínco, por qué, a contramano del mundo, por qué, a contramano de los dictámenes de los técnicos más capacitados, querían el voto electrónico. Es muy claro para qué querían el voto electrónico. Cristina desconfía totalmente del resultado que le dieron, le dio ganadora y lo aceptó porque no vale la pena hablar desde acá a octubre de esa elección fallida, pero sabe que hubo muchísimas mesas en donde dieron 0 votos y había sacado 100 votos, 120, sabe que la diferencia fue mayor, entonces está mirando octubre, sabe que ella ya fue elegida senadora, claramente porque la diferencia con el tercero, con Sergio Massa, es muy grande, pero quiere que Tayana entre, ¿sí? Y entonces sabe que tiene que ir a pelear, y además sabe que de ese resultado también depende la elección de 2019, que el día 22 de octubre se empieza a jugar el 2019. Cristina piensa que puede ganar por 2, 3 puntos, que puede aparecer ahí acercándose a los 37, 38 y tener entonces una expectativa de 40 puntos para 2019 y no quiere que la roben. Por eso habló por primera vez de lo que ella considera que fue un afano de votos. Y habló de otro tema que le preocupa muchísimo, porque piensa Cristina, si los argentinos nos acostumbramos y aceptamos que haya un desaparecido, entonces esto no tiene freno, entonces pasamos a otra etapa de la democracia. Por eso Cristina hoy habló de Santiago Maldonado, escuchala. El tercer hecho importante, yo creo que el más grave, el más terrible, el más doloroso, es la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y yo, cuando menciono el caso de Santiago Maldonado, lo digo con cierto grado de autoridad. En febrero del 2017 se cumplieron 10 años desde que, junto con Jorge Tayana, cuando era canciller de la República Argentina y yo era senadora también por la provincia de Buenos Aires, viajamos a París para firmar la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Y por esas cosas de la vida, hoy, 30 de agosto,
se recuerda el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzosa. Por eso nuestro compromiso, el de Jorge, el mío, el de Unidad Ciudadana, no es ocasional ni es de discurso, es de convicciones profundas. Lo que dice Cristina es, las fuerzas de seguridad son siempre las mismas, ¿sí? Cuando mataron a Costec y Santillán, las fuerzas de seguridad eran las mismas, pero hubo una responsabilidad política. Durante todos estos años, las fuerzas de seguridad no desaparecieron a nadie. Ahora estas mismas fuerzas de seguridad ya tienen un desaparecido, entonces es el poder político. Lo que está diciendo Cristina es la responsabilidad de lo que ocurrió es de Patricia Bullrich, es de Macri. La responsabilidad de Santiago Maldonado no es de la gendarmería, ¿sí? Es de quien dio la orden, es de quien dio la orden de reprimir. La responsabilidad, está diciendo la expresidenta, en un tema muy serio, en el que nos jugamos mucho, y está claro, por la audiencia que tiene C5N cada vez que se toca el tema durante todo el día, y con mucha fuerza durante el programa de Gustavo Silvestre, es que a los argentinos les interesa mucho que no vuelva a haber desaparecidos en la Argentina. Entonces marcó que es una responsabilidad política, más allá de lo que haya hecho el gendarme o los gendarmes que cometieron el hecho, claramente al encubrirlo, al taparlo, al no investigarlo, están siendo cómplices o dieron la orden. A eso se refirió Cristina en un tema que hoy tiene mucha fuerza. Y después habló, ya de alguna manera, si querés, en campaña, del ajuste que se viene, que te estamos contando todos los días. O sea, todos los días te dice, mirá, fútbol para todos lo empezás a pagar en noviembre, la luz sube en noviembre, el gas sube en noviembre, los trenes suben en noviembre. Eso es un ajuste. Eso es un ajuste. Habló mucho de la imposibilidad de los argentinos de enterarse de eso, de que van a votar un ajuste sin saber que es un ajuste, porque hay muy pocos medios que te lo estamos contando. Escuchá cómo lo decía Cristina. Así como dijimos que durante la campaña previa a las PASO teníamos que ponerle un límite a la cuestión económica, estos nuevos hechos revelan que nos han corrido de vuelta el arco. Ya no solamente es la cuestión económica. El durísimo ajuste económico que se está viviendo y lo que se viene después de octubre. Han diferido el pago de las facturas de la luz y del gas, el 50%, y el aumento, todo para después de las elecciones. Es como una suerte de conteo de aumentos para después de las elecciones, más o menos como hicieron con el escrutinio provisorio en la madrugada del domingo y del lunes. Y después se refirió a algo que creo que está en el centro, o que ella sé que lo considera el centro de toda esta cuestión. Digo, pasó en Brasil, Lula da Silva se fue con 83% de imagen positiva y hoy tiene el 35%. Cristina se fue con el 55% y hoy sacó 34, 35 puntos. Y eso es el enorme aparato de concentración de poder que hay hoy en la Argentina, poder económico, medios de comunicación, poder ejecutivo nacional, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, algo que no permite que la democracia, según Cristina, se dé de la misma manera que se dio en las últimas décadas. Este es un gobierno distinto, con un tinte autoritario, y está habiendo una concentración de poder como hace mucho tiempo no la había. Entonces, vamos a votar, piensa Cristina, en un contexto distinto. ¿Sí? A ver, la operación que se mandaron con Susana y Cristina. Inventaron que Susana había inventado, que Cristina había llamado a Susana para que Susana hiciera un reportaje y que Susana le dijo que no. Todo eso fue una operación para hacerla quedar mal a Cristina con la gente que ve el programa de Susana, un reportaje que no se va a hacer nunca, pero que ya generó, no sé, miles de tweets, de comentarios en redes sociales. De esas operaciones hay todos los días, de esa suma del poder, de esa concentración del poder que cuando ocurrió en Argentina o en cualquier lugar fue muy peligrosa, habló Cristina también hoy en un discurso para mí muy, muy profundo. Escúchala. Estamos frente a un gobierno con una inmensa, inaudita e inédita concentración del poder del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, al que también se le suma
todo el poder privado concentrado, mediático, económico, financiero, internacional también. Una concentración de poder a la cual también la ciudadanía, la sociedad libre, debe ponerle un límite porque no es bueno para nadie, ni siquiera para ellos mismos. Cuando uno tiene ese poder, cuando uno siente que haga lo que haga, la tapa de los diarios va a decir lo que uno quiera y no lo que pasó. Cuando uno tiene la seguridad de que la televisión solo va a repetir lo que digan los funcionarios y no lo que pasó. Cuando tengan la certeza de que los canales de televisión solamente transmiten lo que el gobierno quiere y no lo que le pasa a la gente, eso es malo, pero no es malo únicamente porque se engaña a la sociedad, es malo porque se genera un mareo de poder y de concentración que tal vez sea la causa de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Demostrar poder, demostrar que cualquiera que proteste lo van a meter preso, lo van a judicializar, no son palabras mías, son palabras de los propios funcionarios del gobierno. Bueno, esto es lo que todos piensan en la clase política y empresaria y nadie se anima a decir. Que el gobierno de Mauricio Macri comete este tipo de actos para asustar al resto. Que el gobierno de Mauricio Macri es capaz incluso de hacer desaparecer a una persona para que el resto le tenga miedo. Que el gobierno de Mauricio Macri aprieta a sindicalistas para que el resto le tenga miedo. Que el gobierno de Mauricio Macri aprieta con los jueces y con los fiscales, a diputados, a senadores, a gobernadores, para que el resto le tenga miedo. Y que el gobierno de Mauricio Macri se siente tan impune que es capaz de cometer actos como el de Santiago Maldonado. ¿Sí? Es decir, se aleja incluso Cristina de eso de que se les cayó, qué sé yo, pasó algo, y está diciendo de una manera muy fuerte y muy contundente, no, son capaces de dar una orden así para que todo el mundo le tenga miedo, para que no haya marchas, para que no haya protestas, para que los argentinos se disciplinen y que piensen que pueden desaparecer, que podés desaparecer y que no va a pasar nada, y que la vida va a seguir, y que el país va a seguir, y que en un tiempo se van a olvidar de vos. Eso, dijo Cristina, es un mensaje que tiene que ver con la enorme concentración de poder que hay hoy en la Argentina. Y con ese poder está haciendo algo el gobierno de Mauricio Macri, que pensamos que no nos iba a volver a suceder, que era caer en un endeudamiento enorme que siempre termina mal. Y ese fue el siguiente paso que dio Cristina en su discurso. Escuchalo. Estamos ante el déficit comercial más grande desde 1910. Han superado en 2 o 3 puntos el déficit fiscal. Vamos por un endeudamiento cuyos intereses ya superan casi el 100% de lo que pagaba la Argentina en el 2015. Entonces, se destruye la industria nacional, nadie saca créditos, los empresarios menos aún, ni las pymes ni los comercios, cierran fábricas, despiden gente, se acabaron las changas. Es inconsistente porque si se me cae la recaudación, si no hay consumo, si no hay trabajo, si las cosas todos los días aumentan, si las tarifas no se pueden pagar, si las pymes están todas ahorcadas, ¿con qué vamos a pagar la deuda? Con más deuda. Esta historia ya la vi. Es Tiburón, como yo digo. Y la verdad que es como ver Tiburón 1, Tiburón 2, Tiburón 3, Tiburón 4. No quiero ver Tiburón 5, ya sé cómo termina y no me gusta. Bueno, esto es algo que sabemos todos, ¿no? Tarde o temprano el endeudamiento termina en default. Pero lo que viene es Cristina hablando de elecciones. Cristina hablando de qué va a pasar en octubre, que es lo que todos están mirando. Primero para ver si entra Tayana o entra Gladys González. Claramente, ¿sí? Porque eso también define la posición de poder que va a tener Cristina adentro del Senado. Pero fundamentalmente, y ahí me parece que va más allá de kirchnerista antikirchnerista, está claro que ambos quieren, el gobierno quiere y Cristina quiere que haya 2 posiciones y que la población aparentemente también, porque cuando todos pensábamos que una buena parte de esos votos se iba a alejar de los dos y iba a terminar quizás en masa, eso no ocurrió. Y la interpretación de Cristina es decir, mirá, los que le gusta Cambiemos, y los que quieren una oposición solo creen que esa oposición la podemos dar nosotros, que somos los que claramente estamos diciendo
que por este lado, que con este camino, vamos a terminar mal. Es decir, de alguna manera se puede decir, hizo desde el otro lado lo mismo que está haciendo Macri, polarizar. ¿Por qué? Porque ahora empataron en 34. Y yo estoy seguro, y Cristina debe pensar lo mismo, que le conviene más empatar en 38. Cristina piensa que puede ganar por un punto y medio, 38 a 37. Es decir, piensa que puede ganar por poco nuevamente, pero que tener un número como 37 o 38 la pone claramente por arriba de cualquier otro peronista y la pone cerca de un 40% que te puede hacer ganar en 2019. Entonces, ¿cómo polarizar para que ambos suban? Ella mantenga la diferencia, quizás saque un poco más de diferencia, piensa ella, sin agrandarse, dice, y entonces cuando te acercás a ese número que te puede dar la presidencia en 2 años, te empiezan a ver de otra manera. Es decir, un resultado parejo también, con Cristina ganando, pero en un número más arriba. Algo así es lo que está viendo o lo que querrá Cristina. Vamos a escucharla. Creo que toda la oposición tiene la responsabilidad, no ante Unidad Ciudadana, sino ante la sociedad y los que lo empoderaron también a ellos, de acordar una oposición que ponga límites en serio en los graves problemas de trabajo, de tarifas, de alimentos, de endeudamiento que tiene la Argentina. Este va a ser el gran desafío para la oposición, poder traducir y persuadir a la sociedad que está cumpliendo lo que un país necesita. Esto es central. Ganamos en agosto y podemos ganar en octubre. Pero no, sin exitismo. El exitismo es mal consejero. El exitismo es el padre de las derrotas. El triunfalismo no le sirve a nadie, solamente a los que quieren que perdamos. No se equivoquen. Así fue este acto en donde era un festejo por el triunfo, pero claramente fue un lanzamiento de acá a octubre. Ahora bien, si todos los argentinos supieran que la familia de Mauricio Macri tiene cientos o miles de millones en negro, ¿votarían al gobierno de Cambiemos? Horacio Berbisky hizo una denuncia el domingo sobre el blanqueo del hermano de Mauricio Macri de más de 600 millones de pesos. Luego sale un tuit de Alconada Amón, que por ahí todavía no lo puede escribir en La Nación, diciendo lo mismo que Horacio Berbisky. Ahora aparece Pagni diciendo, uy, sí, esos datos se filtraron de la AFIP. Es decir, algunos de los periodistas más trascendentes del país están todos de acuerdo con que la familia de Macri tiene guita negra. Ahora bien, lo que estamos buscando ahora es cuánta guita negra tiene la familia de Mauricio Macri. Ya está Gabriela Cerruti, que conoce mucho del tema, pero le voy a pedir a Darío que me empiece a ayudar. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo andas, Roberto? Efectivamente, bueno, recordemos que este es uno de los únicos de los blanqueos que se hubo últimamente, que la familia Macri podría haber entrado también en los anteriores y que Gianfranco, quien vemos en la foto, es uno de los hermanos, son 5. Así es. Los Macri, 3 mujeres, Florencia, Alejandra y Sandra, y Gianfranco junto a Mauricio. Hay plata hasta a nombre de los hijos, dicen, del presidente. Ahora el tema es que siempre se desconfió de la plata del presidente. Incluso Clarín, yo quisiera que empezáramos para darle contexto a esto que te vamos a contar ahora sobre de cuánto es la fortuna del presidente, cuando el mismo Clarín decía, mirá, Macri duplicó su fortuna y reveló una cuenta en un paraíso fiscal. Y ahí nos contaba Darío que había pasado... Claro, en su momento dijo, había pasado de 52 millones a 110, pero aparte tenía 18 millones de pesos en Bahamas, que recordemos que eso también supuestamente volvía... ¿Te acuerdas cuando una periodista le pregunta por qué esto estaba en una cuenta en Suiza? Y lo que pasó, o lo que el argumento del presidente fue que el banco había cambiado de nombre, lo había comprado otro banco y por eso pasó a Bahamas, que había hecho ese movimiento. Ahora, ya Clarín está diciendo, qué raro, dijo en su momento, que subió de 55 millones a 110 millones en un año. Ahora,
quiero que veas esta nota de perfil en donde realmente se habla de cuánta plata tiene Macri. Es una nota firmada por Fontevecchia, en donde dice Franco Mauricio y una trama marcada por el manejo de una millonaria fortuna. Macri padre llegó a tener un patrimonio de 1.500 millones de dólares en los 90. Hoy, ¿cuántos son? 27.000 millones de pesos. Sí, Roberto, hay algo, 27.000 o más, obviamente depende el tipo dólar, de cambio. pero lo que él argumentó tener es 110, lo que él dijo tener son 110 millones de pesos, De pesos. aparte. Sí. En el libro, bueno, está Gabriela, que escribió un muy buen libro sobre Macri, pero también había escrito en su momento Ana Ale en el 2001 sobre Franco Macri, Claro. y en su capítulo El Delfín habla sobre Mauricio, pero también habla de una fortuna similar. Por eso. O sea, vos pensás que Macri está declarando en blanco ahora 120 millones. Empiezan a aparecer cuentas y blanqueos de la familia por cientos de millones. Entonces, los periodistas, los que tenemos ganas de investigar de cuánto es la fortuna del presidente y cuánta plata negra tiene, empezamos a buscar datos, empezamos a ver los otros hermanos, los primos, el padre. Pero para darle un contexto, para que sepamos que estamos buscando plata grande realmente, fuimos a buscar este archivo en donde está diciendo, si querés multiplicar por $1 a 17, que estás hablando de una fortuna de 27.000 millones de pesos y decís que tenés 100. 27.000 y decís que tenés 100. ¿Entendés la diferencia? Hay 26.900 millones en negro. Sigamos esta nota porque es muy interesante, porque empieza a correrlo a Franco cuando avanza Fontevecchia en esta nota. A ver, Los Macri sigamos. tenían cuentas hasta en Hong Kong Así y es. bueno, en todo Asia también, en los paraísos de allá también. Mirá, Mira. como decía el propio Kirchner, Mauricio es Macri. Para 2010, Mauricio y sus hermanos, los nombra a todos, desplazaron a Franco de Socma, Sociedades Macri, para tomar control de una empresa que facturaba unos 500 millones de dólares al año. Primero, acá hay algo que ya lo ha dicho Gaby Cerruti muchas veces, que es, al viejo ya lo corrieron. Los que manejan la guita son los hijos y el hijo más importante es Mauricio. Sí. Y ahora, estás año 2010, una facturación de 500 millones de dólares por año. Una empresa de servicios que factura 500 millones de dólares por año, ¿cuánto vale? Y vale 2.000 millones de dólares. Por ponerle un precio más o menos, ¿sí? Un poquito más, un poquito menos. 2.000 millones de dólares son 35.000 millones de pesos. Y Macri dice que tiene 100 en blanco. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar buscando? ¿Cuánto blanquearon? ¿Blanquearon todo? Lo que te digo es que van a ir apareciendo cientos de millones de otros familiares de Mauricio Macri. Uno supone que no directamente de Mauricio Macri, pero como son socios, toda la plata es de todos. Así es, Roberto, yo te mencionaba ayer que Mauricio Macri tiene dos declaraciones juradas, como la última como jefe de gobierno y la de candidato a presidente, que no coinciden. Esto lo vio la Procuraduría en lo económico, también atacada por Mauricio Macri, pero parte de lo que dicen los cercanos es, de tantos bienes, tantas cuentas, y tanto, la palabra que usaron es bardo que tiene Sí. con las cuentas, muchas veces pasaba eso. Ahora, en este caso, es la magnitud lo que llama la atención. Claro, Si habíamos encontrado claro. nosotros más de 30 cuentas en paraísos fiscales, y después dijimos, bueno, basta, vamos a otro tema. Sí. ¿Te acordás que en su momento Sí, dijimos, sí. más de 30, basta? Bueno, esto es eso. Porque en un paraíso fiscal no se sabe cuánta plata hay. Yo les decía recién, empezó Horacio Berbisky, después aparece Alconada Mon, y ahora Pagni directamente habla de, ¿cómo se filtró esta información? No sale Pagni a decir, no, lo que dijo Berbisky es mentira. Sale a decir, bueno, escuchémoslo, escuchémoslo. Presidente Macri y Gianfranco Macri, entre otros, hermano del presidente. ¿Por qué importa esto? Si uno mira la nota, no hay nada de ilegal en lo que cuenta. Blanquearon sumas importantes de dinero en el marco del blanqueo que se produjo el año pasado. Lo que verdaderamente inquieta, y lo que lo tuvo hoy loco todo el día a Macri con varios funcionarios, entre ellos el titular de la FID, Alberto Abad, es que se haya ventilado información que era secreta. Supuestamente el que blanqueó confiando en que esos datos iban a permanecer en secreto y que en todo caso iban a aparecer en la pantalla de uno, a lo sumo 2 funcionarios de la AFIP. Vos estás del otro lado, sos una persona inteligente, estás viendo un programa de política a las 10 de la noche
y sabés que cada periodista tiene su línea. Lo que te estamos mostrando nosotros es que 3 periodistas con distintas líneas, como Horacio Berbisky, Alconada Mon y Pagni, dicen, sí, tenía guita negra. Lo que acaba de decir Pagni es, Macri está recaliente porque se filtró la guita negra que tenía el hermano. Macri y varios empresarios que llamaron a la Rosada diciendo, pará, porque filtraron esto porque es tuyo, porque son tus familiares, pero que no se filtre lo que los empresarios nosotros blanqueamos también. Porque dice, bueno, si Berbisky, si los periodistas tienen esta lista, pueden tener a todos y eso no nos conviene. La lista está toda, claramente. Obviamente, pero estos son los nombres Claramente. que son más rimbombantes. Ahora, una cuestión que tiene que ver con la filtración de datos. Recordemos que el gobierno quería incluir en el decreto, en la ley, que quienes filtraran la información podían ir en cana directamente. Nosotros, los periodistas, por pero- hacer esto, el proyecto de ley decía que teníamos que ir presos. De hecho, los únicos que sacó son los periodistas, Claro. por suerte, a los medios. Claro. Pero Claro. si alguien lo filtra, van a ganar, por eso es lo que decía Pagni también. Ahora, el tema es cómo trató Mauricio Macri todo esto cada vez que se le preguntó, para tener alguna expectativa de si nos va a dar alguna respuesta, porque lo estamos llamando todos los días. Escúchalo. Hay un tema que parece cerrado y se vuelve a abrir todo el tiempo. Es el caso de Panama Papers, en donde ahí se lo critica. Al principio, usted aclaró, bueno, parecía cerrado. Después aparece, no hay otra empresa en otro lugar. No, era la última. Otra vez que está en un directorio de otro lugar. ¿Está terminado el tema o van a aparecer eventualmente empresas o nombramientos o cargos que tuvo? Yo estoy tranquilo que está para mí totalmente terminado. Porque lo que pasa es que cuando se quiere tratar de demostrar que somos todos iguales, cuando no lo somos, se trata de desvirtuar la noticia permanentemente. Y además todo el mundo sabe que yo tengo una vida privada anterior, donde fui empleado de las empresas de mi padre. Pero Y puede en ser que otra fui aparezca en dueño. otras empresas donde también figure como director o algún otro cargo, o ya está. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasó? Si yo hice sociedades o no, en algún lugar o no, son cosas mías de mi vida privada. O sea, son cosas mías de mi vida privada. Son cosas mías de mi vida privada, contestó cuando le preguntaron sobre dónde tenía la plata. Es que los focus de opinión pública que tiene el gobierno juegan mucho con esto, con que es plata de los empresarios. Claro. Duhovne tiene más del 70% de su guita afuera, 80%, y es bueno, son empresarios, hay muchos impuestos en la Argentina, y eso es malo, por eso necesitan evadir. ¿Te acuerdas que lo dijo hasta Claro. Carlos Melconian? Bueno, el gobierno está viendo cómo bajar el impuesto que les cobra a las empresas, el impuesto a las ganancias. Sí. Cuando hoy Cristina decía, le dijeron a la gente que no iba a pagar impuestos a las ganancias y más gente está pagando, bueno, lo que está viendo el gobierno es sacarle impuesto a los Así grandes es. empresarios. Así que necesitaba de este relato para decir, cobran mucho, por eso se la llevan afuera, cobremos Claro, lo menos. claro, así es. Está, a ver, otro costado de todo esto, me lo daba hoy Gabriela Cerruti en la radio, que es, bueno, ¿y esa plata de Gianfranco? ¿Para qué era? Creo que hay una placa, ¿no? Sobre esta Sociedad Anónima Investment Group. Así Vamos a es. hablarlo directamente con Gabriela. ¿Cómo están? Hola Gaby, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, te va? Roberto? ¿Vos Buenas todo noches. esto más o menos? Algo tenemos No lo del sabías. tema. Igual muy impresionante, como siempre, desde hace muchos años las investigaciones de Horacio y la impactante investigación del domingo. A ver, porque lo que falta entender en todo esto es si esa plata es de Gianfranco o es de Mauricio Macri. Y no estamos hablando solo de un tema de evasión impositiva. Estamos hablando del presidente de la Nación y su grupo familiar que estafaron al Estado, que hoy presiden durante muchísimos años y que además van armando estructuras financieras a las que después le ponen la ley encima. Yo no sé ¿Entendés lo si que quiero todos decir? los que nos ven saben qué pasa cuando vos tenés plata negra. Bueno, no pagaste impuestos sobre eso. Yo, 660 millones de pesos, deberías haber pagado 200 millones de impuestos y no los pagaste. ¿Y por qué pelearon tanto en el momento de la ley de blanqueo para que la ley no? Porque una de las cosas que tenía que decir la ley y que incluso Elisa Carrió en ese momento se plantó para que no fuera así, era que esto tenía que incluir, que no lo podían hacer ni los funcionarios ni sus familiares. Explícitamente no dice que los hermanos no lo pueden hacer. Ahí hay un entuerto en la familia Macri muy grande por la cual el que ahora está oficiando de testaferro de Mauricio Macri es Gianfranco Macri. Y lo que yo te comentaba hoy a la mañana en la radio es que investigando después de la publicación de Horacio y del programa de ustedes
ustedes del domingo, busco a ver qué es Macri Investment Group. Macri Investment Group es una compañía que ellos crean en el marco de SOGMA, Sideco y de todas las empresas de ellos, que Mauricio Macri la declara como parte de en su declaración jurada del 2015, una declaración jurada que nosotros denunciamos a la justicia y por la cual hoy está imputado, porque como bien ustedes decían, hay una diferencia entre la declaración jurada que presenta en la ciudad y la que la presenta en la Nación. A él dice que tiene acciones en Macri Investment Group, pero que son acciones simbólicas que no tienen ningún valor. Efectivamente, en ese momento la empresa esta no existía, no tenía ningún movimiento. ¿Qué pasa? Casualmente, cuando se vota y se aprueba la ley de blanqueo de capitales el año pasado, se resucita, como dicen en la jerga jurídica, esa empresa, se lo nombra a Gianfranco Macri, presidente de la empresa, se le cambia el directorio, se le cambia el domicilio y se lo pone en el domicilio de las empresas de los Macri, de Galileo, en Rivadavia, al 900, y esta es la empresa que además es la empresa gemela de Macri Investment Group, una empresa offshore en Londres, en la cual ellos aparecen en los Panama Papers y en todos. Con lo cual, digo, uno lo que tiende a pensar, viendo este movimiento, es que la guita que tenían en Macri Investment Group, en la empresa offshore en Londres, la traen a la Argentina, la ponen en Macri Investment Group, son estos 600 millones, y Gianfranco es, digo, esa empresa que es del grupo Macri, la preside Gianfranco, ¿por qué? Porque la hermana menor está internada en un psiquiátrico, la otra hermana falleció, y Mariano, el otro de los hermanos, está en este momento en juicio contra toda la familia porque le sacaron parte de su patrimonio. Con lo cual, el testaferro, el único que queda a cargo de las empresas de Mauricio Macri, porque la verdad es que estamos hablando de la plata de Mauricio Macri, de las empresas de Mauricio Macri. A veces uno, yo te lo decía hoy a la mañana en la radio, digo, que Elisa Carrió, que haya sido en algún momento la abanderada de estas investigaciones, porque ella investigó a los Macri y el lavado de dinero de los Macri, ella presidió la primera comisión que los denunció. Hoy es la gran encubridora de todo esto. Elisa Carrió sabía perfectamente que esa ley de lavado se estaba haciendo para que los Macri y los empresarios y los Brown y los Peña lavaran la plata que tenían afuera. Los legisladores que negociaban en el momento en que salía la ley decían que había una obsesión, una cosa de llamar constantemente para que saliera, que pudieran blanquear los familiares, que era muy rara. Ahora, ¿y por qué necesitan traer la plata? Porque hacen más negocio en este momento acá, con la bicicleta financiera y con las LeBlanc y con los bonos y con todo, que lo que les rinde esa plata en dólares en una cuenta que no se mueve en el exterior. La verdad es eso, el paraíso financiero en este momento para hacer plata de la plata, digamos que es lo que básicamente hacen eso en este momento, es la Argentina mucho más que cualquier otra plaza en el mundo. Ahora, Gabriela, ¿qué es lo que puede pasar ahora? ¿Puede haber una denuncia? ¿Judicialmente puede tener...? Bueno, mediáticamente es lo que analizamos todos los días. Si los medios van a contarlo un poco más, lo están contando, mucho más que el lunes, pero empiezan a contar, pero igual a mí me da un poco de vergüenza ajena de la clase política en general y periodística, digamos, ¿no? La verdad es que cuando hacíamos estas denuncias en los 90, con Horacio y en Página 12, inmediatamente repercutían aún en La Nación y en Clarín, porque había un trabajo profesional periodístico, y que esto sea tan claro desde el domingo, y que el problema que tengan es cómo se filtró la información, cuando lo que estás diciendo es que los funcionarios del gobierno están blanqueando dinero de esa naturaleza, la verdad es que no se entiende de parte de ellos y no se entiende de personajes como Ocaña o Carrió, que han hecho de la transparencia y la lucha contra la corrupción su tema. La verdad es que Carrió hoy es cómplice absolutamente de esto que está sucediendo. Aparte es mucha plata, porque el promedio del blanqueo, no me acuerdo si eran $80.000, algo chiquitito, pero acá estamos hablando de una locura en comparación con lo que decíamos recién. Millones y millones de dólares que durante años estuvieron afuera sin pagar impuestos y que ahora los traen sin tener ninguna penalización por haber estafado al Estado argentino durante todos esos años, pero además los traen para meterlos en la bicicleta financiera. Ahora, ¿cómo es que Mauricio Macri puede declarar que tiene 120 millones cuando sus empresas cuestan 25 o 30 mil millones de pesos? Sí, esa es parte de la denuncia que nosotros hicimos en la justicia en ese momento. Primero que digo, tiene terrenos en los cuales hoy hay countries, en Bellavista, en Pilar, en Salta mismo, que valen millones de dólares y que él los declara a precios irrisorios, de 15.000, $100.000 en el mejor de los casos. Después no declara las acciones que tiene en sus empresas, y es obvio que esas acciones... la guita está en las empresas, la guita está en las empresas a las que han reconvertido, y ya digo, en la época de Franco Macri eran empresas constructoras o empresas de servicios, y ahora son empresas que básicamente hacen negocios financieros. Son todos fondos de inversión, se compran y se venden entre fondos de inversión. Porque digo, cuando Midland blanquea plata, digo, es muy probable que la plata que esté blanqueada, ¿dónde está
porque una cosa que pasa con los Macri y que nadie se pregunta, venden empresas todo el tiempo. ¿Dónde está la plata que cobran por esas empresas que venden? ¿Dónde está la plata de IEPSA? Ahora vendieron Galileo, porque aparte hacen todo el negocio. Primero hacen todo el negocio para sacar la retención, para la producción de gas y qué sé yo, entonces venden la empresa de ellos, Galileo, obviamente a un precio muchísimo más alto porque el negocio ya lo tienen directamente. Bueno, ¿dónde está la plata por la cual vendieron Galileo? ¿Dónde está la plata por la cual vendieron IEPSA? Ese dato que daba Fontevecchia de que facturaban 500 millones por año es de nada, 2010. Por lo tanto, en ese momento esa empresa costaría 2.000, 2.500 millones de dólares. Bueno, pero si Estamos tienen hablando contratos de con el 30.000 Estado. millones de Pero si pesos. tienen contratos con el Estado por millones y millones de pesos por año. Entonces, ¿dónde está ese dinero? El dinero que reclaman a través del correo, digamos, ¿no? Todas esas son esa enorme fortuna que en este traspaso que hay de que Franco está viejo y está senil y el jefe, la verdad es que el jefe de la familia, el jefe de la mafia, del clan, en este momento es Mauricio Macri. La plata que declara el presidente deben ser 6, 7 millones de dólares. Yo creo que la casa del presidente debe costar la mitad, ponele. Sí, es que tienen todo. La casa del presidente está a nombre de una sociedad anónima, digo, todo es así. O sea, no digamos, tiene sentido esa cifra. Mira, a mí me daba, te digo un dato, pero por estos tantos años que uno hace periodismo, que cuando hace unos días sale la declaración jurada de Carlos Menem y todo el mundo dice no tiene declarada la Rosadita. La Rosadita está declarada a nombre del cuñado del presidente, del arquitecto Rossi, que es el marido de la hermana de Julián Aguada, porque todos ellos han hecho siempre lo mismo, digo, hasta las casas están a nombres de sociedad anónima para no pagar impuestos. Lo que el común de la gente paga todos los días, su impuesto, su alumbrado, barrido y limpieza, su impuesto a las ganancias, su impuesto a los bienes personales, ellos no los pagan porque tienen todo el tema es que negrado de esta en manera. un contexto de ajuste, digo, sabemos que, lo están diciendo los diarios, La Nación, Clarín, que en noviembre va a haber aumento de todo porque hay que ajustar el gasto, y estos son impuestos que no se pagan. Digo, si vos tenés 30.000 millones de pesos y pagás por 100, bueno, estás evadiendo una cantidad con la cual no haría falta hacer ajustes. Bueno, Midlen va a ser beneficiado, ¿no? Midlen es el por gran ese beneficiado tarifazo. de todo esto, digamos. Midlen se ha convertido en el gran testaferro de Mauricio Macri, se está quedando con todas las empresas de él. No es Midlen, porque Midlen no tiene nada. Ese es el tema de estos empresarios argentinos. Midlen no tiene nada. Tiene el 20% de las acciones de Pampa Energía. El resto lo tiene un fondo de inversión, que es socio del otro fondo de inversión. Y en esos fondos de inversión aparecen desde Odebrecht, en muchísimos de todos ellos, Lewis y todos los empresarios que viven en el sur de la Argentina y que tienen que ver con la disputa por las tierras y que estamos todavía buscando y esperando la aparición de Santiago Maldonado y tiene que ver con eso. Todos estos son todos socios en fondos de inversión que controlan las empresas estas que ya a esta altura del partido nadie sabe qué hacen. Salvo estos intercambios de dinero. Digo, alguien debería pedir cuál es la verdadera composición accionaria porque digo, Macri Investment Group, y vos buscando los nombres encontrás todo. Macri Investment Group, el presidente, en eso que vos mostrabas recién, en septiembre del 2016, o sea, digo, resucitan la empresa cuando hacen la ley de blanqueo de capitales. Mariano Gianfranco es el presidente de la empresa y el vicepresidente es Edgardo Próspero Pollar, que es el presidente histórico desde hace 30 años de Sogma, Sideco y todas las empresas del Grupo Macri, con lo cual es obvio que lo que están haciendo es metiendo ahí la guita de las repetición de nombres empresas. es algo ¿Viste lo escandaloso que es? en ese número. Cuando habíamos mostrado la cantidad de offshores, que también estaban con los de Sogma Uruguay, también son 15, 20 nombres que se repiten un montón en una cantidad impensada de offshore. Bueno, en este caso es lo mismo. Mafioli, que por una justicia histórica, Sí, ¿no? sí, el jefe sí. de negocios del Grupo Macri se llama Mafioli, Ahora, digamos. digo, vos no pagás el ABL y te embargan el departamento, a ver si se entiende. O sea, ellos pueden evadir impuestos, si vos no pagás el ABL te embargan el departamento. A ver, hay un señor que entró 600 millones de dólares por los cuales no pagó impuestos durante muchísimos años. Claro. Digo, ¿entendés? Que cada uno de los oyentes piense cuánto tiene que pagar. Cualquier persona en la Ciudad de Buenos Aires que tiene un comercio sabe que paga el 21% de su facturación si de vos- IVA todos los meses. Esta gente no si vos paga gastás, nada. no sé, 8.000 pesos por mes en alimentos, 1.600 son de IVA. Claro. Es impuesto. ¿no? Si vos tenés un empleado, tenés que pagar el aporte patronal. Digo, después Claro. hacen estos grandes discursos sobre el problema son los impuestos. El problema son los impuestos que ustedes no pagan. Claro. Si ingresaran en las arcas del Estado argentino todos los impuestos que los empresarios tienen que pagar, seguramente el pequeño contribuyente podría estar mucho más aliviado. Ahora, un funcionario me decía, y hay dos posibilidades, o que los medios finalmente, si vos hinchás tanto las pelotas, terminen diciéndolo, y bueno, y la gente se acostumbrará, total, qué sé yo, ya ha aceptado los Panama Papers y no pasó nada, o que, bueno, no, en este caso lo vean de otra manera, pero tampoco pensamos que es muy grave. Es decir, no le dan, viste que Pagni Sí, viste recién que- dijo, bueno...
Acá no hay nada ilegal, ¿no? Sí, digo, a veces contrastar discursos de políticos ahora y antes y después es una cosa, contrastar la de los periodistas es una cosa increíble, ¿no? Si uno lo mostrara a Pañi hablando de Macri como antes hablaba de otros funcionarios del otro gobierno, es increíble. Pero viste recién, a mí lo que me llamó la atención de la entrevista que mostraste recién de Macri es que yo tengo la teoría de que Macri no tiene super yo y que hay un momento en el que dice lo que no tiene que decir. El tipo dice, queriendo decir otra cosa, porque acá quiere mostrar que somos todos iguales, y no somos todos iguales. Digo, él cree que no somos todos iguales, claro, ¿entendés? Efectivamente, él cree que hay un trato especial para ellos. Y también está esta verdad tan difundida de que Macri, ¿para qué va a robar si fue siempre rico? Claro. Primero, fue siempre rico porque roban desde que hacen negocios hace 30 años, porque la verdad es que siempre evadieron impuestos. Digo, Macri es un presidente que fue procesado y en varias instancias en todos los gobiernos, o sea, no era un problema de persecución política. Claro. Macri fue procesado durante el gobierno de Menem, Macri fue procesado durante el gobierno de la Alianza, Macri fue procesado durante el kirchnerismo. Como porque empresario privado, como presidente de Boca, como jefe de gobierno de la ciudad. Es una persona y que como estuvo presidente. siempre al margen de la ley. Hoy está queriendo hacer cumplir la ley en la Argentina, una persona que históricamente estuvo al margen de la ley. Y la verdad es que a mí, o en particular en la ciudad de Buenos Aires, lo que no puede dejar de llamarme la atención es que hagan todo esto con el blanqueo que les otorga la imagen de Elisa Carrió luchando contra la corrupción, abrazada hoy a uno de los jefes de la mafia más grande que se ha visto entre los empresarios de la Argentina, ¿no? Seguramente van a seguir apareciendo nombres y montos muy grandes, porque se blanquearon casi 100.000 millones de dólares, Darío. Sí, y dicen que hay más de 250.000 millones de dólares todavía dando vueltas por el mundo, que con el blanqueo el número cayó, obviamente, pero hoy en día, y lo que paguen la señala- deuda. Con eso que blanquearon, la deuda, han contraído, vengo Sí, toda la deuda externa. Vengo de presentar el conteo de la deuda externa que ustedes presentaron Sí. aquí en el programa hace Ajá. poco. Sí, es impresionante cuando ves lo que sube la deuda externa, 2.500 dólares por segundo. Lo que sube la deuda mientras nosotros estamos acá hablando. Y la fuga, la salida de Y la de fuga. activos también. Pero es que este dinero que entra, no es que entra para inversión. Si vos me dijeras, entra, lo Claro. blanquean y lo traen para invertir. Lo blanquean y lo traen para comprar de blacks, bonos, meterlo y seguir en la bicicleta financiera y que se vuelva a fugar cuando les convenga más estar en otro país de nuevo, Gaby, ¿no? muchas gracias. Gracias por la invitación. Che, Buen ¿el día. cadete vino a laburar hoy? ¿Dónde está? Bueno, laburar. ¡Cadete! Siempre vengo a laburar yo. No siempre. Hay días que presento tu video que no sé, la sé de Bahamas, no sé de dónde. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo le va, noches. querido? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ahí estamos todos hablando de Santiago Maldonado o del blanqueo. Así es. Bien, bueno, ellos no. ¿Ellos no? Ellos están hablando de otra cosa, Roberto. Están preocupados por otras cuestiones, imagínate. En realidad, vos sabés, como decía Carlos Pañi, a Macri no le preocupa que su hermano tenga 5 veces más guita que él. No. Le preocupa que se haya filtrado el dato. Eso me parece un bocato de cardenales. Bien. Es buena, es buena. Perfecto. Y ellos están hablando de otras cuestiones porque vos sabés que ayer se dio el escrutinio definitivo. Sí. Ya sabemos, a ciencia cierta, la diferencia de votos. Y hoy justamente en sus círculos de comunicación interna, los miembros del gabinete estuvieron conversando al respecto y como todavía no se avivó Oscar Aguad de rajarme, yo todavía tengo la capacidad de verlo. Y dije, bueno, se lo traigo a Roberto, ¿no? ¿Qué mejor que eso? ¿Trajiste? Sí, traje porque, A ver. fíjate, justamente hoy a la tarde estaban conversando al respecto en el... Esto para que se vea que esto es original, ¿no? Que esto no es mentira, que no está adulterado. O sea, Gabinete dice- Nacional se llama. Gabinete Nacional, justamente, pero Está eso bien. es posta postalina. Bueno, arranca Marcos Peña, como siempre, la conversación. Pasito. Bueno, gente, terminó el recuento de votos, me llegó el escrutinio definitivo de la provincia de Buenos Aires. Despacito. Volvamos un poquito, por favor. Vuelve. No volvió. No volvió. Vuelve. Dame para ese. Son cosas que suceden. Ahí está. Ahí va. Bien, terminó el recuento de votos, me llegó el escrutinio definitivo de la provincia de Buenos Aires. Sí, festeja Michetti, ganamos Rogelio Contales, dice Marcos Peña, a lo que Frigerio, que es, recordemos, el ministro del Interior, Así es. empatamos por 20.000 votos, dice Frigerio, empatamos por 20.000 votos. No entiendo nada, dice Gabriela Michetti, porque la verdad que la frase así suelta, qué raro, dice Patricia Bullrich, que mirá se vos, ve que qué- tiene ahí su interna. Explícame, Rogelio, pide la vicepresidenta. Empatamos por 20.000 votos de diferencia, dice Rogelio Frigerio, como reafirmando esa frase. Bueno, es una cuestión semántica, Roberto. Sí, ¿No? ¿No? Ponele. Exactamente, ponele. 20.000 votos de diferencia con Cristina, pregunta Esteban Bullrich. No, boludo, con Pitrola. Dice Emilio Monzó. ¿Con quién va a ser?
Mauricio Macri dice, pero 20.000 votos de diferencia en favor de ella o en favor nuestra, No sabe pregunta el todavía. presidente. Bueno, se entera ahí en el momento. Ella. ¡Epa! Ese es el dato, ¿eh? Ese es el dato. Me voy a disfrazar de urna, dice Sergio Berman, para concientizar sobre la importancia de la democracia. Y ahí Esteban Burley trae un poco de tranquilidad. Tranquilos, si se fijan bien, el corazón de ustedes no hace tutún. El corazón de ustedes, más que ningún otro, hace... Y ahí lo interrumpen. De prepo. Por favor, no. Por favor, no. Te lo pido por Dios. Perdón, dice Esteban Burley. Y pone un emoticón de carita triste. O sea que perdieron. Fíjate, o sea que perdieron la provincia, pregunta Carrió. Sí, pero ¿quién nos quita lo festejado? Dice el presidente de la Nación y sube una fotito. Elisa Carrió dice, sería una pena que alguien de Cambiemos se envalentone por una victoria abultada en su distrito y te quiera disputar el timón del barco. A lo que Macri le responde, tampoco te pases de viva, No, que en tu no. última elección nacional sacaste 3 puntos. Marcos Peña dice, en eso tiene razón. Y cambia de tema. Che, Laura, ¿tuviste algún quilombo con los familiares nuestros que entraron al blanqueo? Pregunta el jefe de gabinete. A Laura Alonso, ¿no? Claro. Que es la directora de la Oficina Anticorrupción, Sí. que le responde, ¿qué familiares, qué blanqueo, qué quilombo? Excelente, dice Marcos Peña. Bueno, volviendo al eje, de acá a octubre tenemos que centrar todas nuestras fuerzas en ganar las elecciones. Ah, buena idea esa, Una ¿eh? excelente Y idea. bueno, Marcos es el No, cerebrito, igual, ¿no? ¿viste? A él le responde Emilio Monzó. Ah, pero qué pedazo de razonamiento. No sabía que había sido poseído por el espíritu de Roosevelt. Marcos, le dice Emilio Monzó, que sabemos tienen una interna, ¿no? Es Kennedy, dice Eduardo Feynman. No es Roosevelt. Y después de octubre, pregunta Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación. Mario Quintana dice, Tazo. Gustavo Lopetegui, Tazo. O sea, tazo, se viene el tarifazo, Navarro. Buenas noches. Ah, pará, que no me puedo ir. pasa? No me puedo ir, perdóname. ¿Vos qué tenés que hacer el viernes a la noche? ¿Y tengo que ir al teatro a laburar? Ah, exactamente. Bueno, ya lo dijo él. El viernes a las 9 de la noche volvemos al ND Teatro. Viernes 1 de septiembre, 9 de la noche, Navarro y el Cadete, o a la inversa, como ustedes prefieran, porque vamos a estar los dos, en el ND Teatro. Las entradas se compran en PlateaNet. No quedan muchas, pero bueno, invita a Navarro. Buenas noches. En un minuto vamos a hablar de cómo va a ser la campaña de Cristina. Toda esta opereta que se hizo con lo de Susana. Es que realmente va a dar reportajes, no a Susana, pero va a dar reportajes. Ahora lo hablamos, dale.